Sócrates, sabio de la antigüedad y amigo de los hombres. Hace casi 24 siglos en Atenas tuvo efecto un proceso político que aún hoy es considerado uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Un anciano sencillo y afable que no había ocupado jamás cargo social o político importante, que solo había abandonado su ciudad natal durante el servicio militar, fue condenado a muerte. Se llamaba Sócrates. En la época de Pericles, todo el mundo en Atenas conocía a este hombre que desde la mañana hasta la noche deambulaba descalzo y con manto raído por las calles y plazas. Entraba en las casas de baño y gimnasios y entablaba conversación con toda clase de personas. Empezaba hablando de las cosas más triviales, el tiempo, la cosecha, los precios del mercado, pero al irse devanando el hilo de la conversación, el interlocutor comprendía que aquel hombre singular tenía mucho que decir. Qué manera de hacer reflexionar la de este extraño, cuyos ojos llenos de bondad y de inteligencia atenuaban su fealdad física. Sócrates escogió la divisa de Delfos, conócete a ti mismo, como norma de conducta. Cada día hacía examen de conciencia e intentaba enseñar a los demás el difícil arte de hacerse mejores. Hacia esta meta dirigía Sócrates la conversación con sus conciudadanos. Quería enseñar a los hombres que cada cual tiene en el mundo una tarea que cumplir, y que la más elevada es la de buscar la verdad, la justicia y la bondad. Quería enseñarles a escuchar la voz de su conciencia, ese geniecillo o daimon que nos advierte cuando obramos mal. Quien se acostumbra a escuchar esta voz obrará siempre bien y llegará a ser un hombre bueno. En otras palabras, quien sabe lo que es el bien hará igualmente el bien. ¿Y quién sabe lo que es el bien? Aquel que está tan acostumbrado a escuchar la voz de su conciencia que no puede evitar el obedecerla. En Sócrates se fundían armoniosamente la vida y la doctrina. No hubo no hubo ariscas estridencias en este sabio. Era por naturaleza un sincero amigo de los hombres. Compartía sus desgracias y gozaba con sus alegrías. Sócrates nació en 469 a.C. Su padre era cantero y también él ejerció este oficio algún tiempo, pero lo abandonó para consagrarse a conducir a los hombres, en la medida de lo posible, hacia la perfección. Una pequeña granja le proporcionaba lo estrictamente necesario para su sustento y el de su mujer y de sus hijos. La tradición describe a Jantipa, mujer de Sócrates, como una especie de Crisanta. A fuer de prácticas, no siempre las mujeres han reconocido las prerrogativas a quien tiene derecho los genios, cuando estos son a la vez sus maridos. En realidad, no debía ser fácil para una ama de casa ocuparse de todo lo que su distraído esposo dejaba de hacer. Sus necesidades eran muy limitadas. En uno de los escritos de Genofonte, un sofista dice a Sócrates: llevas una vida como ningún esclavo la soportaría. Nunca se contentaría él con un alimento tan parco, con tan escasa bebida y vestidos tan pobres. Debo reconocer que nos das ejemplo de sobriedad. Sócrates le responde: ¿acaso te son más sabrosos tus platos suculentos que a mí el sencillo alimento que tomo? No pienses que la felicidad reside en un modo de vida lleno de superficialidades. Al contrario, yo pienso que se vive como los dioses cuando no se tienen necesidades. Quien menos necesidades tiene, más se acerca a la divinidad. Nadie más desligado del mundo ni más indiferente al juicio de los hombres que este pensador capaz de abismarse en sus pensamientos cuando un problema de importancia preocupaba su espíritu. Así le vemos en el diálogo, el banquete, el más célebre y desde el punto de vista artístico el más perfecto de los escritos de Platón. Sócrates es invitado a comer. Los demás convidados han llegado ya, pero abstraído, el gran filósofo pasa de largo y se encuentra ante otra casa. El anfitrión quiere llamarle, pero uno de los invitados que conocía bien a Sócrates dice: no, déjalo, eso le sucede con frecuencia, no lo molestes. Durante el banquete, Alcibíades hizo un panegírico de Sócrates, contando entre otras cosas lo endurecido que estaba por toda clase de privaciones. En una expedición militar a las montañas de Macedonia, donde habían combatido juntos, resistió todas las adversidades, no solamente mejor que yo, sino también mejor que nadie, como suele suceder en el curso de una expedición. Cuando fuimos copados con todo el grueso del ejército y tuvimos que aguantar el hambre, nadie resistió más que Sócrates, y solo él fue capaz de divertirse de verdad en el transcurso de una fiesta. Sócrates sondeó a fondo la cultura de sus contemporáneos y descubrió cuán superficial y hueca era, un barniz de conocimientos no en todo coherente. Por eso Sócrates dedicó su vida a luchar contra la sabiduría aparente y las frases hueras.
El sofista Hipias era el prototipo del erudito que sabía un poco de todo sin haber profundizado de verdad en nada. En un diálogo platónico se recoge un altercado que tuvo con Sócrates. Hipias acababa de pronunciar una conferencia muy elogiada por uno de sus amigos y admiradores. Sócrates, por el contrario, no decía nada. Preguntado qué opinaba, declaró que, no habiendo podido seguir la totalidad de esta lectura, le gustaría hacer algunas preguntas. En su conferencia, Hipias había descrito a Aquiles y a Ulises como opuestos, aquel sincero, leal y espontáneo, este falso y astuto. Sócrates lo forzó a reconocer que Aquiles también mentía. Hipias señaló entonces que Aquiles mentía involuntariamente, mientras que Ulises lo hacía con conocimiento de causa. Aquel que comete a sabiendas una acción mala es peor que quien obra mal sin quererlo. Aquel merece ser severamente castigado, mientras que este que obra contra su voluntad debe ser tratado con consideración. Sócrates agradecía con sinceridad las respuestas que iba recibiendo del sabio, pero aún seguía sin comprender, por lo que rogó a Hipias tener un poco de paciencia. Sacó entonces a colación a dos atletas que en una competición corren con lentitud. El primero porque no puede correr más rápido, el otro porque no quiere. ¿Quién de los dos es mejor corredor?, preguntó Sócrates. Hipias se vio obligado a responder que el mejor corredor es quien puede correr deprisa, si quiere. También reconoció que se plantea idéntica cuestión cuando un hombre versado en ciencias y artes y otro completamente ignorante en tales cuestiones cometen los mismos errores. Los antagonistas estaban, pues, de acuerdo. Quien posee más comprensión o tiene mayores facultades es mejor que otro, sin esa comprensión o esas facultades. Y cuando el iniciado comete un error, también es mejor que el profano, que comete errores involuntarios. Por otra parte, dijo Sócrates, la justicia es una facultad. Ahora bien, lo que es válido para la facultad de comprender la música o de ejercitar las ciencias debe ser válido para la justicia. El que con conocimiento de causa obra injustamente es, pues, mejor que quien obra injustamente sin proponérselo. En este momento Hipias vio que Sócrates había triunfado con preguntas capciosas. Sócrates lo había llevado a afirmar lo contrario de lo que había dicho momentos antes, y, naturalmente, Hipias no quiso admitir esta conclusión. Yo tampoco, Hipias, replicó Sócrates, y sin embargo nuestro examen nos ha conducido ahí sin género de dudas. Como ves, mis pensamientos vagan de acá para allá sin llegar a ningún resultado. No es de extrañar que yo y otros profanos en la materia nos equivoquemos, pero vosotros, los sabios, os equivocáis también. He ahí una desgracia, tanto para nosotros como para vosotros, pues aunque seamos conducidos por vosotros, no somos guiados por el verdadero camino. Sócrates había determinado consagrar su vida a esta tarea esencial, enseñar a los hombres a pensar, a abrirles los ojos sobre lo poco que en verdad se sabe, y despertar así en ellos el ansia por un conocimiento válido y sólido. No realizó esta tarea con exhortaciones y sermones, hacía preguntas para conducir al interlocutor al punto de vista que él quería, tampoco dejó escritos. Cuando Sócrates entablaba conversación con alguien, tenía éste que dejarse guiar de acá para allá, hasta que se vea forzado a percatarse de cómo vivía o había vivido. Sócrates quería alumbrar nuevos hombres, comparaba su modo de proceder con el de su madre, que era comadrona, mayeuta. También él quería practicar a su manera la obstetricia, mayéutica, y ayudando a cada cual a parir la doble verdad que, como un niño divino, llevaba adentro. La verdad de lo que debe desearse, hacerse u omitirse, y la verdad de lo que la gente en realidad desea, hace u omite. Lo primero, mediante la argumentación. Lo segundo, a través de la sincera observación psicosocial. De la misma manera que en cada faceta de la vida es necesario ser competente para hacer bien cualquier cosa, según Sócrates también es necesario en la moral el conocimiento para obrar bien. Solo aquel que sepa lo que es bueno puede obrar el bien. El conocimiento acerca del bien tiene una importancia especial y es mucho más elevado que cualquier otro saber, pero no puede ser enseñado de igual modo que las demás ciencias. Quien quiera adquirir este misterioso conocimiento debe, según explicaba Sócrates a Alcibíades, esperar a que la divinidad le abra los ojos y disipe la niebla que ofusca su visión. El bien es una ciencia que sólo puede aprenderse por la experiencia, algo parecido al cambio interior llamado conversión en jerga cristiana. Así se explica la aparente paradoja de la célebre frase de Sócrates: quien sabe lo que es el bien, obra también el bien. Sobre todo, Sócrates quería curar el cáncer moral que habían hecho proliferar los sofistas, estos pretendidos profesores de sabiduría que no creían en nada.
Cuando se ataca una superstición antigua y anquilosada, la crítica puede ser útil y saludable. Los pensadores críticos han hecho nacer la ciencia y progresar a la humanidad en el camino de la civilización, pero cuando los sofistas borraron los límites entre el bien y el mal, volviéronse peligrosos. El gran maestro Protágoras llegó a la siguiente proposición: no se puede decir de una cosa lo que realmente es, sino únicamente expresar la impresión que causa en nuestros sentidos. La temperatura que para uno es fría, para otro resulta agradable. Un fragmento musical puede ser del gusto de uno y un ruido insoportable para otro. Hay quien come con fruición la sopa negra espartana y quien no puede oler ni ver dicho plato sin sentir náuseas. Todas las impresiones sensoriales dependen de quien las experimenta. El hombre es la medida de todas las cosas. No conocemos cómo es la cosa en sí. El sofista Gorgias iba más lejos todavía. Declaraba que en realidad no conocemos nada del mundo que nos rodea, y aunque conociéramos algo, seríamos incapaces de comunicarlo a los demás, pues incluso las palabras no tienen exactamente la misma significación en diferentes personas. Otros sofistas llevaron esta tesis al terreno de la ética. De la misma manera que no existe una realidad válida para todos los hombres, estos sofistas pensaban que tampoco existe ningún deber que tenga un valor igual para todos. Aquello que los hombres llaman ley no es más que un conjunto de preceptos que en una época o en circunstancias determinadas se consideran buenos y útiles por sí mismos. Deben, pues, obedecerse las leyes del Estado, siempre que ello redunde en nuestro interés. Con semejante enseñanza, los sofistas ejercieron pernicioso influjo en la concepción del derecho, y sus discípulos no sólo superaban a sus maestros en la esgrima verbal, sino en el arte de tergiversar la ley. Semejantes hombres siempre estaban dispuestos a encargarse de la defensa de asuntos equívocos y echar por tierra las cosas más respetables. Al contrario de los sofistas, Sócrates estaba persuadido de que existía una ley eterna, válida para cada hombre, y que nadie podía transgredirla impunemente. Sócrates, comentando la teoría de Protágoras, según la cual el hombre es la medida de todas las cosas, dijo: si su teoría implica que las ideas de cada uno de sus alumnos son tan sabias como las suyas, los discípulos son tan sabios como su mismo maestro. ¡Qué barbaridad que un hombre que defienda tal teoría pretenda enseñar a los demás, y encima se atreva a cobrar dinero por ello! Muchos debieron a Sócrates el llegar a ser hombres dignos, pero los enemigos y envidiosos no eran menos. Sócrates enseñaba con preferencia a jóvenes bien dotados, que volvían a casa rebosante de ideas nuevas que su padre consideraban inadmisibles. Es de imaginar, pues, el estado de espíritu de la vieja generación respecto a este corruptor de la juventud. Enseñaba a los hijos a sublevarse contra la autoridad paterna y a considerarse más sabios que sus padres. No faltaba más. Vagabundeando por las calles con este viejo original, los jóvenes descuidaban sus deberes. Uno de los acusadores de Sócrates, un curtidor, parece que lo hizo por razones familiares de este género. Su hijo solía ir con Sócrates, que fundaba grandes esperanzas en este joven de inteligencia vivaz y dotes innegables. Trató, pues, de persuadir al padre para que permitiera a su hijo seguir otra ocupación distinta de la de curtidor, y el padre, muy digno, encontraba improcedente que aquel viejo loco se mezclara en tales cuestiones. Finalmente, las cosas llegaron tan lejos que algunos enemigos de Sócrates se atrevieron a presentar quejas contra él. Le acusaban de no creer en los dioses de su patria, de introducir nuevas divinidades, así entendían aquello del daimón del que hablaba Sócrates, y de corromper a la juventud. La irreligión era severamente castigada. El acusador pidió la pena de muerte. Sócrates consideraba la acusación tan absurda que apenas trató de defenderse. Asistió al proceso sin haber preparado su defensa y habló con la misma sencillez que empleaba día a día en las calles y plazas. Sería digno, oh jueces, que a mi edad me presentase ante vosotros como un pícaro que puliera las frases. Estas son las palabras que dirigió a los jueces según la apología de Sócrates de Platón. No hizo ningún esfuerzo para conmover a los miembros del jurado con lágrimas y súplicas, como era costumbre. Según él, la sentencia de un juez no debía ser un favor, sino estar basada en una interpretación exacta y concisa de la ley. Además, por extraño que yo parezca, para Sócrates lo más importante no era saber si sería o no condenado a muerte, sino si los atenienses iban a pronunciar una sentencia justa. Tomaba tan a pecho su tarea de educador del pueblo que consideraba su vida como un detalle secundario. Lo esencial era saber si sus conciudadanos eran capaces de reflexión y justicia.